Mucho, ¿no? Lo del Twitch. Poned dinero porque es que tenemos que Estamos arreglar el aire sufriendo aquí, sí. acondicionado. Y es que... Venga. Enséñale a Xavi cómo darle al play. Sí, por favor. Madre mía. La salita de realización. Este es Xavi, el realizador. Leza, bueno, Javier Lezaola, el rotulista. José, el técnico de sonido. Sebas, productor, y está en mi sitio. Y os que te enseño algo. nosotros. A los que están en plató les he puesto esta pantalla. Os van a ver el chat, lo que escribáis en el chat os van a ver. Y las alertas también. Genial. Vale. Ahí es donde hacemos todo. No. Pues he mandado la canción al grupo, saca la canción del grupo, ya lo vamos a poder meter la escaleta y vamos a arrancar ya, por Dios. Vamos. Vale. Por aquí tenemos la redacción. Aquí está Mario, el editor. Hola. Leo, que hace los grafismos. Aquí está Terti, que de redes. Guillem, Fuen, Elena y Gaby también. Hola. Y bueno, este es un poquito donde trabajamos. Y pues muchas gracias por vernos. Y Vale. esperamos que os guste la emisión. Ahora lo que vamos a hacer es que os vamos a pinchar la realización que vamos a estar haciendo, Os voy a enseñar. que va a ser esto de aquí, están las cámaras Sí. y todo, y así vais a ver exactamente cómo está quedando la grabación. Sí. Lo que le sale de la punta de la nariz siempre. No hay jerarquía en este programa, ni mando, ni nada. La de la nariz siempre. No hay jerarquía en este... Vamos. Y yo debería contestar, ¿no? Las cosas que ponen. Eso está muy guay. Venga, vamos a intentarlo. Ven. Nos trasladamos directamente a lo que sucede en París, donde los disturbios se suceden noche tras noche, como decíamos, desde el pasado martes, el día en que un policía mató a un adolescente llamado Nael, de 17 años, en Nanterre. Desde entonces, las noches de disturbios han estallado no solo en la periferia de París, de la capital, sino en varios puntos del país. Hay centenares de detenidos y decenas de miles de agentes de la policía desplegados en todo el territorio francés. Francia vuelve a estar en llamas. Menos de 2 meses después de las grandes jornadas de movilización contra la polémica reforma de las pensiones del Ejecutivo de Macron, aprobada mediante decretazo, el territorio galo nos vuelve a dejar sorprendentes imágenes de vehículos o edificios incendiados, de saqueos de tiendas o de duros enfrentamientos con la policía. Aunque los disturbios también han estallado en las grandes ciudades, la contestación se ha centrado en las banlieues, los barrios periféricos, al haber sido el espacio de vida y escenario del homicidio del joven Nael a manos de la policía. La larga historia de abusos policiales en banlieues, una mayor intolerancia ante las actuaciones policiales tras, por ejemplo, el movimiento de los chalecos amarillos, han abonado el terreno fértil para un estallido social. A estos se suman otros descontentos más arraigados, como el provocado por la reforma de las pensiones y la consustancial crisis de legitimidad democrática del sistema francés. Cabe subrayar que las muertes por tiros de la policía son un verdadero problema en Francia y que solo entre 2001 y 2022 44 personas han muerto de esta manera. Esto es más que entre 2010 y 2015, inclusive un año marcado por el contexto terrorista. Desde la reforma legal de 2017 que favoreció el recurso a las armas de fuego en casos de no cooperación en los controles según la apreciación de cada policía,
Los agentes han matado en 5 años 4 veces más personas por la resistencia a la autoridad que en los 20 años anteriores. A esto hay que añadirle que los controles de identidad son muy a menudo discriminatorios según la apariencia racial y las personas no blancas tienen muchas más posibilidades de convertirse automáticamente en sospechosos y por ende también en víctimas. Esta doble vara de medir en el trato policial entre población racializada y el resto genera un fuerte sentimiento de injusticia en las banlieues que se refuerza con la relación casi antagónica con el Estado, que instaura esta sospecha policial permanente. Allí donde la retirada del Estado social o la degradación progresiva de los servicios públicos se nota día a día, la policía es el agente del Estado con el que más interaccionan los residentes y configura la imagen que estos tienen del Estado en términos más generales. Bueno, este es el inicio del artículo que escribió ayer en El Salto Aldo Goubert. Léanlo entero, porque merece la pena. Hoy, en La Base, hablamos de las protestas en Francia. Bienvenidas y bienvenidos. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afinogénova. Bueno, hoy en La Base hablamos de que Francia está en llamas, hablamos del corazón político de la Unión Europea, hablamos de protestas, en muchos casos con episodios de violencia después del asesinato de un adolescente de 17 años. Se está hablando en todo el mundo de esto. ¿Qué nos tienes preparado, Sara? Bueno, pues voy a hablar que detrás de los disturbios hay motivaciones políticas y que no son meros estallidos de rabia, como están diciendo en muchos sitios. Manu Levín, ¿cómo ha ido tu análisis mediático? Pues bien, uno de esos días en los que no es fácil hacer esta sección, hay que consultar la prensa francesa, la prensa internacional también. Vamos a ver lo que está diciendo los diarios de muchos países distintos sobre lo que pasa en Francia. Ina Afinogénova, creo que nos vas a hablar de historia. Sí, vamos a hablar de la brutalidad policial en Francia y otros casos de asesinatos de personas racializadas por parte de policía. Como vais a ver, este caso no es ni de lejos el único. Hoy contaremos además con Raúl Sánchez Cedillo de la Fundación de los Comunes, también presentador de Centro de Gravedad Permanente aquí en Canal Red, programa que se emite los viernes, que recomiendo mucho ver, un programa con una profundidad muy difícil de encontrar en ninguna televisión. Arrancamos, Xavi. La Base de datos. Informa Sara Serrano. Adelante, compañera. En primer lugar, el racismo institucional no necesita individuos abiertamente racistas. El racismo se considera el resultado de un proceso social. En segundo lugar, las normas de comportamiento racistas se llevan dentro de la cultura profesional de una organización y se transmiten de manera informal e implícita a través de su rutina y de sus prácticas cotidianas. Lejos de considerarse excepcional, este tipo de racismo involuntario se está convirtiendo en parte integrante de la definición misma del trabajo policial normal. El sociólogo británico Stuart Hall, fundador de la New Left Review y uno de los impulsores de los estudios culturales en Reino Unido, escribía esto sobre las revueltas en los barrios populares británicos tras la represión policial contra la población racializada. George Floyd, de 22 años, falleció por asfixia después de que un agente presionara su cuello durante 8 minutos y 46 segundos con la rodilla. Costas Fragulis, un joven gitano de 16 años, murió por los disparos de un policía que le perseguía por no haber pagado 20 euros en una gasolinera. Nagel M., 17 años, tiroteado a quemarropa por un agente de policía en un control de tráfico. Los hechos sucedieron en lugares tan dispares como Minneapolis, Salónica o Nanterre, pero todos ellos tienen 3 elementos en común: brutalidad policial, racismo institucional y revueltas populares masivas. Bueno, vayamos punto por punto, Sara. Empezamos con la brutalidad policial. El pasado martes, Nahel M. conducía un vehículo alquilado cuando la policía le dio el alto para realizarle un control. Nahel se dio a la fuga y la policía le disparó a bocajarro. En el primer informe, la policía asegura que disparó en defensa propia después de que el coche que conducía Nahel tratara de embestirles. Sin embargo, un vídeo grabado por un vecino desmiente la versión oficial. En él se ve claramente como uno de los policías apunta contra su cabeza con un arma. A continuación, Nahel acelera intentando huir y el policía dispara. Una bala atraviesa su brazo y su tórax. El coche choca unos metros más adelante y Nahel muere. Claro, a menudo en los casos de abusos policiales las pruebas son difíciles de establecer, pero en este caso las imágenes de lo sucedido no dejan ningún tipo de duda. Por desgracia, el asesinato de Nahel a manos de la policía no se trata ni mucho menos de un caso aislado en Francia. La historia social de los disturbios urbanos en Francia se repite y desde los años 70 han seguido el mismo patrón. Luego les hablaré de otros 2 grandes momentos de violencia policial en el país en 1986 y en 2005.
Y desde 2017, con la aprobación de una nueva ley sobre seguridad que ampliaba las condiciones para el uso de armas de fuego por parte de la policía, la cosa no ha hecho más que empeorar. Las conclusiones del estudio elaborado por la revista Basta, a través de datos provenientes del Ministerio del Interior, son muy contundentes. Los agentes de policía han matado 4 veces más personas por negarse a obedecer órdenes en 5 años que los 20 años anteriores. Bueno, ¿qué ha pasado hace 5 años exactamente? Pues la ley de 2017, aprobada en el marco de la lucha antiterrorista, que legitimaba y extendía el uso de armas de fuego por parte de los agentes de policía. En concreto, la norma autoriza a los agentes a utilizar sus armas si no consiguen inmovilizar un vehículo cuyos conductores no acaten la orden de detenerse y cuyos ocupantes puedan perpetrar en su huida un atentado contra su vida o su integridad física o la de otras personas. Bueno, eso es lo que los ocupantes del vehículo puedan perpetrar un acto violento, a mí me parece bastante vago y creo que puede dar lugar a diferentes interpretaciones. Yo me pregunto cómo puede un policía llegar a predecir las intenciones de un conductor y tomar la decisión de pegarle un tiro. O sea, es como lo de los precops. O sea, es como me meto en tu cabeza y como pienso que a lo mejor, o sea, es alucinante. Exactamente, no tiene ningún sentido. Al dejar en manos del criterio individual de la gente el uso de armas de fuego, entra en escena la cultura racista del cuerpo policial que, tal y como comentaba Stuart Hall, se perpetúa y se transmite cotidianamente a través de la rutina. Este es el segundo aspecto en el que me quería detener, el racismo institucional. Porque aunque el debate sobre la brutalidad policial es fundamental, estaría incompleto si no tenemos en cuenta la cuestión racial. Las víctimas de los tiroteos no suelen ser precisamente personas blancas. En 2019, un estudio de la Open Society Foundation confirmó con datos algo que los habitantes de los suburbios franceses ya sabían desde hace mucho tiempo. Los negros tienen entre 3,3 y 11,5 veces más probabilidades que los blancos de ser controlados por la policía y los árabes entre 1,8 y 14,8 veces más. Estas conclusiones fueron ratificadas por el Defensor del Pueblo francés en 2019, que confirmó la existencia de una discriminación sistemática que se traduce en la sobrerrepresentación de determinadas poblaciones inmigrantes y en prácticas despectivas en la realización de controles de identidad por parte de la policía. Son los conocidos como fascis, controles policiales discriminatorios basados exclusivamente en el color de la piel de tu cara. La policía francesa es cada vez más racista y para entenderlo hay que tener en cuenta otro factor: la extrema derechización, podríamos llamarlo así, del propio poder en Francia. Sí, tal y como señala el sociólogo Michel Kokorev en una entrevista en Mediapart que ha sido traducida por Viento Sur, Francia está viviendo un momento fascista y el mejor termómetro de ello son los sindicatos policiales. Según el sociólogo, especialista además en represión policial en los suburbios franceses, es interesante analizar cómo ha evolucionado el posicionamiento de los sindicatos policiales en las últimas décadas. Tras la Segunda Guerra Mundial estuvieron cerca del Partido Comunista, en los años 80 del Partido Socialista y hoy de Agrupación Nacional, el partido de Marine Le Pen. En el caso del asesinato de Nagel, la reacción de los sindicatos policiales mayoritarios, Allianz y UNSA Police, no dejan lugar a dudas. Estamos en guerra. Frente a estas hordas salvajes ya no basta llamar a la calma, hay que imponerla. Nuestros compañeros, como la mayoría de los ciudadanos, ya no pueden soportar los dictados de estas minorías violentas. Ahora no es el momento de la acción sindical, sino de la lucha contra estos parásitos. Someterse y rendirse y complacerlos deponiendo las armas no son las soluciones dada la gravedad de la situación. Deben ponerse en marcha todos los medios para restablecer el Estado de Derecho lo antes posible. Hoy la policía está en combate porque estamos en guerra. Mañana estaremos en resistencia y el Gobierno tendrá que darse cuenta de eso. Esto es lo que decía textualmente el comunicado conjunto que firmaron ambos sindicatos tras las protestas por el asesinato de Nagel. Estamos en guerra y el Gobierno tendrá que darse cuenta de ello, tal y como ha denunciado Jean-Luc Mélenchon. Este texto es básicamente un llamamiento a la guerra civil. El líder de la oposición ha instado a Macron a recuperar el control sobre la policía, porque daría la impresión de que la policía va por libre incluso con respecto al presidente de la República. Bueno, y el creciente poder que tiene la policía tiene además causas estructurales. Esto es algo que señala Paul Roser en su libro ¿Qué hace la policía?, en el que desmonta el mito de que la policía ha sufrido la austeridad en la misma medida que otros sectores públicos. Tal y como señala el estudio, la policía no solo no ha sufrido recortes, sino que ha experimentado un aumento de recursos, en concreto un 35%, una cifra que es además muy superior al aumento presupuestario que ha sido asignado a otros sectores como la educación, que ha aumentado solo un 18%.
Bueno, durante este periodo el número de policías también ha aumentado en proporciones similares. Y esta tendencia va en aumento. Según la última ley del Ministerio del Interior, aprobada a finales de 2022, se va a ir aún más lejos. Se prevé dedicar 15.000 millones suplementarios en los próximos 5 años. Barra libre para usar armas a discreción, radicalización de los sindicatos policiales y más dinero. Un combo perfecto para que estos casos como el de Nael se puedan repetir. Bueno, para terminar me quería referir al último punto que señalaba al principio como un elemento común de los asesinatos de Floyd, de Fragulis y de Nagel, los disturbios populares que siguieron a sus muertes. Francia lleva casi una semana en llamas. Muchos se preguntan por qué la rabia de los manifestantes se ha dirigido principalmente contra instituciones públicas. En muchos barrios, los ayuntamientos, las escuelas y los centros sociales han sido el principal blanco de ataque. Bueno, el motivo hay que encontrarlo en el abandono sistemático de la población racializada por parte del Estado francés. La pobreza, el desempleo, la precariedad laboral, el fracaso escolar y la discriminación son problemas endémicos en los suburbios de Francia. Frente a las protestas, la respuesta policial ha sido contundente. En las últimas 3 noches se han desplegado más de 45.000 policías y gendarmes por toda Francia y desde que comenzaron los disturbios se han producido más de 3.000 detenciones. ¿Y qué puede pasar a partir de ahora, Sara? Bueno, hay 3 asuntos claves sobre la mesa. Uno, si el caso de Nagel será o no será juzgado en el tribunal más cercano, que es lo que demanda la familia. 2, si se revertirá la ley de 2017, que es la que comentábamos que legitima el uso de armas de fuego por parte de la policía en casos como este. Y 3, si se creará un mecanismo de control policial externo e independiente, una demanda que lleva años sobre la mesa. Bueno, está por ver cuáles serán los efectos políticos de la protesta. En 2007, Nicolas Sarkozy no nombró a sus ministros de la diversidad por casualidad y en ello tuvieron mucho que ver los disturbios de 2005. Antes de decirte adiós, te digo, Sara, que aquí alguien dice: Sara, te amo, eres una crack, Lombatema en 1968, hola Rojillos, estupenda iniciativa a transmitir por este canal, os sigo desde el primer programa y soy suscriptora de Canal Red si se puede, Rockchoir, por fin se emite Canal Red en Twitch, ¿quién se equivoca más durante las grabaciones? Pregunta Raito Ringo, ahora lo van a comprobar. Gracias, compañera. Gracias. Llegó el primer policía y le pidió a Nael que bajara la ventanilla, cosa que hizo. Le dijo: apague el motor o te pego un tiro, y le golpeó con la culata de su arma por primera vez. Luego llegó el segundo conductor y le golpeó también con la culata del arma antes de colocarse a la altura del parabrisas frente a Nael. Le dijo: no te muevas o te meto un tiro en la cabeza. El segundo policía dijo: dispárale. Bueno, Manu Levín, ¿qué nos tienes preparados? Pues vamos con ello, dale, Xavi. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levín. Bueno, veamos, lo prometido es deuda, qué está diciendo la prensa internacional y también la prensa francesa sobre estas protestas, porque veréis que fijarse en los distintos enfoques que se despliegan es útil para entender lo que está pasando en sus múltiples dimensiones y para entender también cómo lo ve y cómo lo trata de instrumentalizar cada sector ideológico. Lo primero, la prensa internacional lleva varios días siguiendo muy de cerca, lógicamente, los acontecimientos en Francia. No solo los diarios europeos, ojo, también desde Estados Unidos, Gran Bretaña, Oriente Medio, Israel o Argelia, por ejemplo, se está mirando con mucha atención a Francia. En el digital francés Courrier International hay hoy precisamente un repaso de la prensa extranjera que destaca cosas muy interesantes. Fijaos, prensa alemana. El Süddeutsche Zeitung habla de días de ira. Parece que se han basado en el título del mítico Spaghetti Western, ¿no? Aquella película, que aún no han terminado. El Frankfurter Allgemeine Zeitung, diario liberal conservador, expresa preocupación sobre cómo puede afectar todo esto al liderazgo de Macron. Entre las muchas crisis que han marcado la presidencia de Emmanuel Macron, la actual es la más peligrosa porque, a diferencia de la era del movimiento de los chalecos amarillos o de las protestas por las pensiones, Macron no puede ni restaurar la paz con exenciones de impuestos y debates públicos, ni simplemente ausentarse de las protestas. Cuanto más duran los disturbios, más disminuye la confianza de la gente en su liderazgo, dice este diario alemán. Bueno, vamos, que a la prensa europea de línea fina al macronismo lo que más le preocupa es que esto pueda debilitar al Macron. El racismo, la violencia, la exclusión social, eso no les preocupa. El problema es que don Emmanuel Macron pueda perder votos. Luego se preguntarán por qué la gente sale a romper las cosas. En fin, sigamos. El Wall Street Journal, también de línea conservadora, pone el foco en las tácticas policiales, cosa que hacen muchos otros medios de comunicación, como veremos. Tras los disturbios franceses subyacen años de ira por la conducta policial. Las tácticas de aplicación de la ley que alguna vez permanecieron en las sombras ahora están apareciendo en vídeos, lo que provocó investigaciones e indignó a la opinión pública, dice el diario de Rupert
Murdoch. Y en esta misma línea, foco en las actuaciones policiales en Francia, van también la CNN o la BBC, por ejemplo. Ambos medios se fijan en el llamamiento público a la calma que hizo ayer domingo la abuela de Nagel, el joven cuyo asesinato ha sido la chispa que ha prendido todo el estallido en Francia, ¿no? La BBC, de hecho, ha entrevistado a un familiar de Nagel. La familia de un adolescente de Francia le dice a la BBC que el uso de la fuerza letal por parte de la policía debe cambiar. El Middle East Eye, digital con sede en Londres que cubre informaciones de Oriente Medio y el Norte de África, pone el foco en los testimonios de algunos de los miles de detenidos durante las protestas. Francia, manifestantes detenidos cuestionan versiones policiales en audiencias judiciales rápidas. Este es uno de los pocos diarios que sitúa en primer plano la represión policial e institucional de las protestas. Y The Guardian, por su parte, se centra más, aparentemente al menos, en la cuestión de la desigualdad y la exclusión social de millones de franceses racializados, con una radiografía del distrito de Borny. No hay esperanza. La ira latente se desborda en un distrito francés asolado por la pobreza. La situación en Borny refleja la de muchos de los barrios que se han enfrentado con la policía en medio de disturbios. Esto dice The Guardian. Sin embargo, aunque decía aparentemente porque aunque a priori parece que el enfoque consiste en denunciar la injusticia social como problema de fondo, al final The Guardian gira hacia una preocupación por el patrimonio destruido por los disturbios. Dice, el gobierno está particularmente preocupado por una explosión de violencia en un lugar como Borny, donde se han invertido millones de euros de dinero público en renovación urbana en los últimos años. Pues rozando el palo y para afuera, parecía que al fin un periódico europeo enfocaba su mirada en la cuestión de fondo, que es la injusticia social y el racismo institucional en Francia, pero al final también forman parte de la sociedad protectora de escaparates. Ya veis que sí, al final la cabra tira al monte. He de decir, acabando ya este repaso de la prensa internacional, que de entre las grandes publicaciones internacionales, una de las pocas que he encontrado que sigue más bien esa línea que comentabas, Pablo, y que incluso de alguna manera podría representar la visión que pueden tener los jóvenes que se manifiestan estos días en Francia, es El Ouatan, diario argelino en francés, que tampoco es que tenga precisamente una línea progresista, pero que dice: disturbios en Francia, la sed de justicia de los suburbios. Así titula este diario argelino, que considera ese término, cito literal, adecuado para denominar la situación extrema que se ha extendido a muchas regiones del país, colocando a las autoridades ante la exigencia de equidad social, más allá de la dificultad de gestionar los estragos de varias noches de una revuelta sin precedentes. Bueno, ¿y la prensa española qué es lo que dice? Pues os cuento rápidamente, mirando simplemente el país y el mundo, si os parece. El mundo. El estallido de violencia en Francia expone un problema sin resolver. Esto es un editorial del Mundo, que dice: los injustificables disturbios que hemos visto representan todo un problema para Macron y una advertencia para el resto de Europa. Es decir, el Mundo se posiciona contra las protestas, que considera injustificables, es decir, injustificadas, se preocupa por cómo puede afectar todo esto a Macron, igual que veíamos antes en la prensa conservadora en Alemania, y coloca su marco principal al final de ese subtitular que os leía: una amenaza para Europa. ¿Y qué es lo que el Mundo considera una amenaza para el resto de Europa? ¿La injusticia social y la exclusión de la población europea racializada porque hablamos de gente cuyos padres y abuelos nacieron en Francia? No, eso no, Dina. La inmigración es la amenaza. De hecho, el Mundo habla de la víctima del asesinato policial como si fuera un inmigrante magrebí, cuando la realidad es que hablamos de la cuarta generación, es decir, de gente que no solo ha nacido en Europa, sino que es hija y nieta de gente nacida en Europa. Pero este del Mundo, la inmigración como amenaza para el resto de Europa, es el marco mental general de la derecha y la ultraderecha mediática europea. Instrumentalizar el asesinato de un niño de 17 años y las protestas y estallidos de rabia que ha desencadenado para defender más impunidad para la policía y para enmarcar la inmigración como amenaza para Europa. Es decir, un marco abiertamente racista y de defensa de una Europa fortaleza, que además de inmoral es insostenible, creo yo, en un mundo de desigualdad global extrema y creciente. Bueno, El País, por su parte, hace algo que hoy hacen también muchos medios de comunicación en Francia, que es poner el foco en un hecho concreto de los últimos días: el ataque contra el domicilio del alcalde de un municipio, L'Aix-les-Roses, que pertenece este alcalde al partido derechista Los Republicanos. Dice El País: el asalto al domicilio de un alcalde marca una escalada en la violencia en Francia. Como os digo, hoy en Francia este hecho, lamentable por supuesto, está sirviendo para intentar cambiar el marco sobre lo que pasa. Claro, eso cambia la perspectiva hacia un planteamiento según el cual quienes ejercen la violencia son los chavales de los barrios que protestan y el objeto de esa violencia son las autoridades y no al revés, que es la situación de fondo y la que explica en realidad lo que está pasando. Claro.
Además, esta pieza del País incluye un párrafo muy interesante en el que analiza la táctica desplegada por las autoridades frente a las protestas. Dice el País que las autoridades están convencidas de que el despliegue contundente de las fuerzas del orden y la impopularidad de los hechos de violencia en los barrios afectados serán suficientes para calmar los ánimos. La estrategia parece estar dando sus frutos, dice el País, aunque la crisis, la tercera de malestar social y orden público a la que se enfrenta Macron tras los chalecos amarillos y la reforma de las pensiones, está lejos de estar resuelta, dice el diario de Prisa. Y cuéntanos, ¿qué has visto en la prensa francesa, Manu? Pues varios comentarios sobre esto. Primero, los medios de comunicación en Francia, de todo signo, están haciendo una cobertura en directo de las movilizaciones y de los disturbios con una lógica, diría, casi puramente cuantitativa, como de quien da un parte de guerra, ¿no? ¿Cuántos detenidos, cuántos heridos, cuántos coches quemados, cuántos edificios dañados? Muchas cifras, pero no tanto análisis de fondo sobre lo que representa esta protesta. Segundo, la derecha mediática francesa está haciendo crecer un marco muy concreto, la guerre civile, la guerra civil. Europe 1. Por ejemplo, muerte de Nagel. Estamos en los prolegómenos de una guerra civil, declara Éric Zemmour tras nuevos disturbios. Y la ultraderecha mediática española les coge el guante. La Gaceta de la Iberosfera, diario afín a Vox. Francia vive la guerra civil que Macron vaticinó para el país si Le Pen llegaba al poder. Me parece importante este titular por dos motivos. Uno, la ultraderecha coloca este marco de la guerra civil porque plantea todo esto en las claves que ellos quieren, como la guerra del penúltimo contra el último, como la guerra entre los trabajadores blancos explotados y los trabajadores racializados todavía más explotados, en lugar de como un conflicto que es de clase, que es entre los de abajo y los de arriba, y que tiene que ver con la injusticia social y con el colonialismo interno que existe en Europa respecto a las poblaciones racializadas, ¿no? Pero ahí está el marco de la ultraderecha, guerra civil. Y dos, en Francia está pasando lo que decían que iba a pasar si ganaba Le Pen, pero con Macron, decía la Gaceta. Yo creo que ahí este diario, aunque su intención seguramente es diferente cuando dice eso, está captando una realidad, y es que los gobiernos neoliberales como el de Macron no son un dique de contención frente a la ultraderecha, sino todo lo contrario, generan las condiciones sociales precisamente para el auge de la reacción. ¿Y la prensa de corte un poco más progresista en Francia, qué es lo que está diciendo? Imagino que no hablarán de guerra civil, ¿no? No, no hablan de guerra civil, siguen unos enfoques, bueno, diferentes, ¿no? Al menos. Veamos, por ejemplo, Libération, uno de los diarios progresistas franceses, que también se posiciona claramente en contra de los disturbios y pone todo el rato esa venda, ¿no? Pero a partir de ahí, digamos que sí pone el foco en su portada, aunque sea vagamente, en las posibles soluciones. Dice, violencias, ¿cómo salir? Es la portada de hoy mismo de este diario, Libération. Y la respuesta a esa pregunta es la policía. Salva a la juventud y a la policía, es la pieza que hay inmediatamente debajo de esta portada, ¿no? Que dice, para reparar el vínculo con la Francia de la exclusión es fundamental que la ética vuelva a ser el corazón palpitante de la institución policial, con una vuelta a la policía local y una mejor formación de los agentes. Bueno, pues tiene sentido el planteamiento de reforma policial que hace este diario progresista. Pero claro, quizá ese no es exactamente el problema de fondo, ¿no? Yo también lo creo, que ahí se queda un poco corta, ¿no? la prensa más progresista francesa, porque en el debate interno en Francia está sucediendo que la extrema derecha defiende a la policía y hasta está organizando crowdfundings para apoyar al policía detenido por asesinar a Nagel, y la izquierda plantea que hay que reformar la policía para disminuir, pues, su uso de la violencia y sus abusos, ¿no? Pero en este último planteamiento, que está muy bien, la policía no deja de ser un poco chivo expiatorio, porque al final son funcionarios que usan la violencia de forma abusiva para mantener un orden social injusto, pero el problema de fondo es ese orden social injusto, ¿no? Y ahí se encuentran menos cuestionamientos en la prensa francesa, a ese nivel más profundo, incluido, tengo que decir, en la prensa progresista. Y acabo con un comentario más. El conflicto que se está desarrollando en las calles de Francia tiene muchas aristas y muchos sujetos, ¿no? La policía, los manifestantes, los comerciantes y vecinos, los dirigentes políticos, observadores externos, sociólogos, politólogos, que tratan de ofrecer explicaciones y claves sobre lo que pasa. Y sucede que casi todos estos sujetos que he enumerado tienen espacio y tienen voz y tienen algún papel en los distintos enfoques de los medios de comunicación franceses, pero hay uno de esos sujetos que no, que son esos chavales de los barrios que están saliendo a protestar noche tras noche. Porque es muy difícil encontrar hoy piezas en la prensa con la voz y los argumentos y los motivos para protestar expresados directamente por esos chavales y esas chavalas, y no por sociólogos y politólogos que lo analizan, o por políticos, etcétera, ¿no? En mi opinión, esa cobertura mediática no deja de ser una metáfora de la propia exclusión social de toda esa gente en Francia. Claro, después algunos se sorprenderán de que haya chavales nacidos en Francia, hijos y nietos de personas nacidas en Francia,
Que no se sientan franceses. Gracias, Manu. Y no saltéis todavía porque tenemos algo que decir a nuestros amigos de Twitch. Hay alguien que dice: ¿os imagináis que al huir de los municipales le hubieran hecho a Esperanza Aguirre lo mismo que a Anael? Es que ni un control de alcoholemia le hicieron cuando por fin la dieron alcance en su casa. Y ya que estamos, vamos a grabar el cierre, que me voy a tener que ir un poco antes porque no llego a por los peques. ¿Podemos grabar el final? Por supuesto. Muchísimas gracias, Raúl, por atender una vez más a la base. Llegamos al final con un tema de la banda sonora de una película que, si no habéis visto, debéis ver. La haine, el odio, de Matías Kasovich. Y la canción se llama La haine, el odio, y es de Cat Killers. Hasta mañana. ¿Lo tenemos? Por supuesto. Pues vamos a ello. Nahel representa a Nanterre y lo que ocurre en los suburbios. Hay muchos casos de violencia y nadie habla de ello. No todos somos iguales. Su muerte ha causado conmoción, pero hay otros que murieron en el anonimato. El hecho de que todos estemos hoy aquí dice algo, que ya estamos hartos. Ina Fino Génova. Vamos. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afino Génova. Para que un polvorín explote, no solo necesitas la pólvora no explotará sin detonador. Lo que va sucediendo en Francia desde hace ya décadas, generación tras generación, responde a esta simple ecuación. Más allá de lo que vuelva a argumentar la derecha política y mediática francesa sobre la inmigración, la integración fallida, el fracaso de la multiculturalidad, la causa fundamental y permanente de los disturbios urbanos, parece ser la manera en la que a lo largo de las últimas décadas los gobiernos franceses han ido tratando a los denominados banlieues, los suburbios, a sus habitantes, obviamente, franceses también en su mayoría. Entre la indiferencia, la desconfianza implícita, la permanente sospecha y el hostigamiento policial, acompañado todo eso de aire de superioridad. ¿Qué podría salir mal? Años de generar este ambiente y solo se necesita un detonante. Y detonantes ha habido varios a lo largo de las últimas casi 4 décadas ya. Uno de los casos más trágicos y más conocidos fue el del Malik Oussekine. Durante la noche del 6 de diciembre de 1986, el joven de 22 años cometió el crimen de pasearse por una zona que estaba cerca de una multitudinaria manifestación popular contra la ley de Baquet. Se trataba de una reforma universitaria propuesta por el ministro Alain de Baquet, que, de ser aprobada por el Parlamento, iba a introducir una serie de cambios en el sistema de admisión estudiantil que fueron vistos como explícitamente antiinmigrantes. Por ejemplo, se buscaba elevar las tasas de matriculación para esa admisión. La iniciativa desencadenó una serie de protestas en las que Malik Oussekine ni siquiera estaba participando, simplemente pasaba por ahí cuando un grupo de policías antidisturbios empezó a perseguirlo por varias calles. Bueno, supongo que porque a la policía no le pareció lo suficientemente blanco, ¿no? Sí, cuando lograron arrinconarlo, le dieron una paliza con sus porras, mientras el joven no paraba de gritar que no había hecho nada, según contó un testigo de los hechos. Al hospital llegó cadáver, según el informe médico. Este caso se convirtió en uno de los episodios más terribles de la brutalidad policial en el país y, pese a que inicialmente se intentó cubrir a los policías, el fiscal del distrito aseguró que Malik Oussekine murió en realidad a causa de un paro cardíaco. Bueno, un paro cardíaco, como si eso cambiara algo, ¿no? Como si el paro cardíaco llegase sin ninguna causa ni nada que lo provoque, que por cierto esto fue lo mismo que pasó en Lavapiés en 2018 cuando murió Mamenbay, que la policía dijo, claro, es que había sido un infarto, ¿no? Sin causa ninguna. Bueno, pues pese a esas explicaciones iniciales, miles de personas salieron a las calles en respuesta a una tragedia absolutamente innecesaria, evitable y absurda. Las protestas se transformaron rápidamente en revueltas callejeras. El proyecto de reforma de Baquet fue retirado inmediatamente, aunque pareciera que ya nadie se acordaba de ese proyecto. El presidente François Mitterrand acudió al domicilio de la familia Oussekine. Todo con la vista puesta en las elecciones de 1988, Eso ¿verdad? parecía. Malik Oussekine nació en Francia, de padres argelinos, entendía mal el árabe, se sentía identificado con Francia e incluso se acercó a la religión católica. Pero el aparato estatal del que él consideraba su país lo machacó a porrazos porque sí. Porque perseguir, prejuzgar, arrestar o apalear a una persona de la minoría que se presume difícil sin que esa persona haya hecho nada parece lo más normal del mundo para ese aparato estatal.
Libertad, igualdad y fraternidad, pero solamente para algunos ciudadanos, los que tengan la piel bien blanquita. El caso de Malik inspiró al director cinematográfico Antoine Chevrolet para rodar una miniserie que tiene muy buenas críticas y se llama El caso Usekin. Su trágica historia sigue el mismo patrón que hemos visto luego en los años posteriores en acontecimientos similares. Hay una víctima de brutalidad institucional, generalmente representante de minorías de suburbios, porque se les sentencia socialmente antes de que hagan nada. La persecución y la agresión a esa víctima sirve como detonante para que su comunidad y sus amigos se rebelen contra las autoridades y contra sectores más poderosos que no están estigmatizados ni se les falta el respeto gratuitamente porque salen de donde salen. A finales de 2005 volvimos a ser testigos de toda una serie de actos de violencia que afectaron a Francia. 2 adolescentes de origen africano, obviamente, Bouna y Siad, de 15 y 17 años, que vivían en el suburbio Clichy-sous-Bois, huían de un control policial y para no ser pillados se subieron a una subestación eléctrica. Se electrocutaron los dos hasta morir y un tercer joven que estaba con ellos quedó gravemente herido. El hecho desencadenó revueltas populares en todo el país, miles de automóviles quemados, instalaciones públicas destruidas, declaración del estado de emergencia. Unas 3.000 personas fueron detenidas y unas 400 condenadas a prisión. Y no hay que olvidar el papel que jugó Nicolas Sarkozy en aquel momento porque era ministro del Interior de Francia. Sarkozy se empeñó en negar que los policías persiguieran a esos jóvenes muertos, promovió políticas de tolerancia cero con los revoltosos, los llamó escoria, y todo con la complicidad de los grandes medios de comunicación que, según distintos análisis, se dedicaron a poner el foco en los que rompían mobiliario urbano y en omitir la responsabilidad policial en toda esa violencia colectiva, ¿no? El desprecio social que mostró Sarkozy en aquel momento, con todos los medios sirviéndole como caja de resonancia, cristalizó las humillaciones acumuladas durante años en esos barrios y generaron una respuesta aún más violenta. Unas humillaciones que vienen del encadenamiento de crisis sociales, crisis postcolonial y crisis de representación política, y de una suerte de colonialismo interno en el que viven. A ninguna de esas situaciones se le ha encontrado solución, a saber si es porque no se pudo, más bien porque no se quiso hacerlo. Cada vez que Francia vive disturbios en los suburbios, se habla de la integración, de la asimilación, y se apunta con el dedo acusador a esos jóvenes revoltosos como preguntándoles: ¿por qué no os habéis integrado? ¿Por qué no hacéis un esfuerzo? Pero se suele omitir que estamos hablando de ciudadanos franceses cuyos abuelos migraron, muchos de ellos ni tan siquiera hablan árabe y que han pasado toda su vida en una suerte de apartheid urbano conjugado con la discriminación y el racismo institucional. A lo mejor, donde habría que fijarse es en esa sociedad que parece llevar décadas siendo incapaz de garantizar la igualdad de derechos a todos sus integrantes, independientemente del origen de sus abuelos, del color de su piel, de su acento, de su nombre o de su apellido. Ya, porque aunque muchos pretendan ignorarlo, la desigualdad es también una enorme fuente de conflictividad, violencia, inestabilidad y, en definitiva, infelicidad en las sociedades. Y en Francia ellos son las principales víctimas de esa desigualdad. Cuando Jacques Chirac asumió la presidencia, los suburbios fueron los primeros en sufrir los recortes presupuestarios. Se redujeron los créditos destinados a la reconstrucción de las viviendas más deterioradas, se suprimieron subsidios a la educación y cientos de miles de empleos para jóvenes disminuyeron la cantidad de docentes en las escuelas para que hoy estén hablando de que los jóvenes se rebelan porque les falta educación. Bueno, igual el Estado ha ido aportando bastante a que esa educación vaya empeorando con los años. Años y años de no reconocimiento de sus propios ciudadanos como parte de la sociedad, de falta de respeto y una discriminación que es evidente y que a ellos también les lleva a no sentirse identificados con Francia, que es su país. Años de desprecio institucional y de exclusión por motivos raciales y étnicos. Pasan décadas, el patrón se repite y nada cambia, salvo la reiteración de las protestas y de la violencia. En fin, gracias, compañera. Esto solo nos ocurre a nosotros. Es triste decirlo, pero es verdad. Por eso hemos venido a protestar, porque queremos las mismas leyes para todos y los mismos derechos para todos. Bueno, hoy contamos con Raúl Sánchez Cedillo. Raúl, muchísimas gracias por atender una vez más a La Base. Hola, ¿cómo estáis? El otro día, hablando por Telegram con Juliana, me decía una cosa que me parecía interesante. Decía: estas imágenes que están viendo todos los europeos de lo que está ocurriendo en Francia podría garantizar el éxito de las derechas en todas partes, en España y en todas partes. ¿Qué opinas de esto? En primer lugar, que nuestro amigo Juliana lleva un tiempo en un cierto tono melancólico, ¿no?
bastante cato comunista. Estaba muy entusiasmado. Recuerdo cuando empezó la guerra de Ucrania en febrero de 2022. A mí me parece que esa consideración lo que pone de manifiesto es justamente que ni Juliana ni mucha de la opinión pública menos facha o más progresista, si se quiere, carece precisamente del marco de análisis de este tipo de acontecimientos. Es decir, la izquierda carece de un marco de análisis que no sea una especie de compasión babosa. Es decir, carece de un concepto de colonialidad del poder que está vinculado al neoliberalismo desde su propio origen. El neoliberalismo, en su cruzada contra las clases subalternas y sus conquistas, y la amenaza del comunismo, racializa la lucha de clases. La convierte en una guerra de civilización y en una guerra de razas, ¿no? Y si no somos capaces de reconstruir justamente y practicar un concepto de lucha de clases que rompa con esa racialización de los subalternos y la división racial entre los subalternos, que es el problema en Estados Unidos desde su fundación y es el problema europeo desde que el neoliberalismo se impuso, en Francia eso tiene que ver con el fin de la acogida de la inmigración en el 74. En el 1979 empiezan las primeras revueltas en Pau-en-Velin en torno a Lyon. Y desde entonces, fijaos, son ya, como ha señalado Ina, pues prácticamente 45 años van a hacer. Es una invariante, es decir, son 45 años de experiencia de un gobierno de una racialización. Ese es el programa claro, más allá de las consideraciones humanistas o babosas, ¿no? Si no tenemos ese concepto, pues nos queda un poco el lamento melancólico de Juliana y otras figuras, ¿no? ¿Cómo estás? Yo quería preguntarte por la relación de la izquierda con los barrios populares en Francia. En concreto, si hay una relación entre las protestas de los últimos días con esos a los que llamaron ecoterroristas que salieron a las calles hace unos meses y que también fueron duramente reprimidos. ¿A tu juicio existe algún tipo de punto de encuentro entre ambas movilizaciones o son fenómenos separados? Por desgracia, no. Insisto, este es el maldito problema de las expresiones políticas de las clases subalternas y de la izquierda política. Si en algo tiene razón Piketty en su análisis de la distribución de clases, es justamente en que la representación política en Francia y en parte también en España se ha concentrado en una clase media que vive aislada justamente de las clases populares y de sus dinámicas y que no tiene anticuerpos contra esa racialización. Es decir, que tiene una mala conciencia humanitaria, pero realmente se ve incapaz de establecer alianzas, formas de vida, cooperación seria con esas clases subalternas racializadas, ¿no? En el caso francés esto tiene que ver con la estructura urbana. La banlieue es una creación para, por así decirlo, dar alojamiento, pero al mismo tiempo separar de manera racial a las poblaciones inmigrantes desde los años 50. Es un proyecto que tiene ya 60 años de segregación y de racialización, sobre todo en torno a París, en Seine-Saint-Denis, en Île-de-France y en la periferia de Lyon. Esa segregación espacial ha producido también una segregación mental y política. Por desgracia, hubo intentos en los años 80, justamente lo que ha señalado Ina, esas manifestaciones contra la ley de Baquet en los años 80 produjeron un encuentro entre la banlieue y los estudiantes en lucha, que se tradujo en una respuesta represiva que reforzó ese lazo. También recordemos que racismo, ¿no?, estuvo fortísimo con el Partido Socialista porque, y aquí voy al corazón del asunto, todavía había, dinero y una dinámica reformista durante la primera presidencia Mitterrand con respecto a la banlieue, el intento de recuperarlas. A partir de los gobiernos de la derecha de finales de los 80 y ya pues con la dinámica neoliberal de Maastricht y compañía, la banlieue ha sido abandonada a su suerte. Se ha convertido en un factor de creación de un estado de seguridad
y de una domesticación de las clases medias de origen salarial en torno a ese miedo a la invasión de los racializados. Desde entonces no ha habido esa alianza. El Partido Comunista Francés se hundió precisamente por ser incapaz de romper esa división racial de la clase obrera. Y ahí es donde el Frente Nacional se ganó a buena parte de su electorado en esos barrios amedrentados por la incapacidad del Partido Comunista. Recordemos aquellas declaraciones terribles de Marché, que decía que basta de inmigración, la que hay se queda, pero ya está bien. Esto es un atentado contra la clase obrera francesa, se entiende blanca, ¿no? Esa es la tragedia de la izquierda. Al mismo tiempo es absolutamente necesario que esa alianza se produzca. Termino, y perdonad que me extienda. Hemos tenido en los últimos años 3 o 4 revueltas que expresan 4 composiciones de clase diferentes. La primera, la Nuit debout, que podremos relacionarla con el precariado creativo cultural urbano. Por eso tuvo un gran papel en París. La segunda, los chalecos amarillos, el proletariado autónomo, falsamente empresario de sí mismo, afectado por la subida de los carburantes y por una transición ecológica antiobrera. La siguiente es la reforma de las pensiones, que prácticamente une a todos los sindicatos muy vinculados a lo público, a los funcionarios, a las clases urbanas medias, y ahora la banlieue otra vez. Todas ellas separadas, todas ellas gobernables. Esa es la cuestión, cómo unir, cómo construir una multitud política a partir justamente de la crítica práctica de esas separaciones. La derecha tiene muy claro que con la racialización de las clases subalternas y con la idea de guerra civil, esa fusión multitudinaria no se producirá. Nosotros tenemos que hacer lo contrario, cueste lo que cueste, y en toda Europa. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Esta mañana, repasando la prensa francesa y tal, veía una pintada que aparecía en una de las fotos del diario Libération, una pintada que decía Nagel era el hermano pequeño de todo Nanterre, si no hay justicia no hay paz, ¿no? Y ahí, pues seguramente hay una clave de fondo que se podría aplicar no solo a estos disturbios, sino a otros que han ocurrido en otros momentos de la historia de Francia y a otros conflictos que suceden en otros lugares del mundo, ¿no? Porque está apuntando, a que un sistema extremadamente desigual y en el que esa desigualdad solo se puede mantener mediante el ejercicio directo de la violencia por parte del poder, pues obviamente genera una lucha y genera conflictos en la sociedad, ¿no? Pero más allá de esa clave de fondo, yo te quería preguntar si ves alguna diferencia, digamos, o algún matiz entre estos disturbios y estas protestas y otras, como por ejemplo las que mencionó Ina antes, que han sucedido en otros momentos de la historia reciente de Francia, por parte de ese mismo sujeto social, ¿no? Porque ahora hablabas de protestas protagonizadas por distintos sujetos sociales, pero por ejemplo aquellas de 2005 sí podríamos decir que era pues esa misma clase trabajadora racializada de los suburbios de las grandes ciudades la que se manifestaba. ¿Crees que lo que está pasando ahora es básicamente lo mismo que ha pasado en otras ocasiones o hay alguna diferencia? Hay elementos que se repiten. Para mí, y esto se aplica a la banlieue francesa, a los guetos negros estadounidenses, la revuelta, el motín, ¿no? Les émeutes, como dicen en Francia, son la forma del reformismo armado de la gente que carece de intermediación política, que está condenada al ostracismo político y que está criminalizada. El reformismo armado. Todas las grandes reformas de la banlieue en la periferia han sido el producto de estas revueltas. Exactamente lo mismo con las revueltas de Watts en Estados Unidos y todas las revueltas antes y después. El poder racializado no reacciona si no es a través de la revuelta. Exactamente lo mismo en 2011 en Londres. Eso hay que tenerlo en cuenta. Quien criminaliza estas revueltas, por supuesto, algo que no tiene nada que ver con lamentar la violencia y buscar otras vías, pero no se puede condenar lo que es un grito de existencia. Eso es lo primero. Y lo segundo es que la diferencia que yo veo, y es positiva, es que justamente esta es la cuarta revuelta, por así decirlo, en Francia, dentro de una población que en grandes capas y en grandes mayorías está criminalizada por el poder.
Hemos visto la violencia policial absolutamente mutiladora y que siempre roza el asesinato contra la reforma de las pensiones. Lo mismo con los chalecos amarillos. Cientos y cientos de personas que han quedado discapacitadas por la violencia policial. Hay una conciencia de la fascistización del poder que no estaba presente en 2005. Eso es algo positivo. Y lo vemos precisamente en la respuesta de muchos medios de comunicación que hasta entonces solo entonaban lamentos babosos. Vemos la enorme inteligencia que está teniendo Jean-Luc Mélenchon, cosa que no sucedía hace unos años, con respecto a la interpretación de esta guerra de clase y de racialización del proletariado de las banlieues que está llevando a cabo el poder francés. Yo creo que esa es la diferencia, que hay primero una capacidad de vigilar al poder, y lo vemos con el uso de los dispositivos para evitar los montajes policiales, y una sensibilidad con respecto a que la policía es el enemigo de las grandes mayorías sociales en Francia y que es un poder que está actuando como un Estado dentro del Estado y que es el núcleo fundamental de la fascistización. Apliquemos esto a España, ¿no? Donde vemos que la base fundamental de Vox son las fuerzas de seguridad, parte de las fuerzas de seguridad y del ejército. Es decir, es un fenómeno europeo. La conciencia de eso para mí es algo diferente y relativamente positivo, pero tenemos que sacar las conclusiones políticas necesarias de ese diagnóstico. ¿Qué tal, Raúl? Yo te quería preguntar si situaciones como las que estamos viendo ahora mismo en Francia, si ves posible que se den en España también. Bueno, primero habría que decir que en España ha habido esa situación. Lo que pasa es que en España la estructura urbana no es como la francesa. Insisto que esa segregación espacial es muy importante. Pero tenemos que recordar que en el febrero, entre el 5 y el 7 de febrero del año 2000, hubo una revuelta en el Ejido, en Almería, precisamente contra ese régimen de apartheid. En España existe el apartheid. Quiero decir, existe y de manera brutal, violenta, donde las garantías constitucionales y los derechos humanos no rigen en absoluto. Y ese apartheid se concentra en varias zonas, pero sobre todo en el poniente almeriense y en el sector del agrobusiness en Huelva con las jornaleras. Allí se viola, se tortura, se mata con absoluta impunidad o con mucha impunidad. En el caso de esa revuelta se acusó falsamente a un ciudadano de origen marroquí de haber violado a una mujer. Eso era falso. Eso generó un pogrom contra la población, completamente organizado y racista por el Partido Popular de la zona, y la respuesta fue una huelga general del sector y una protesta que fue histórica y fundamental, ¿no? Insisto, dada la estructura espacial de nuestras ciudades, es más difícil que eso se produzca. Ahora bien, yo diría, y aquí estoy, digamos, aventurándome, que sobre todo en Cataluña existen esos fenómenos de segregación y existe un consenso racista que va más allá de si eres nacionalista catalán o españolista. Existe una clase media y una actitud por parte de los medios oligárquicos de racializar la pobreza de la gente que trabaja, por ejemplo, en el barcelonés, o que la gente que trabaja en Vic, por ejemplo, ¿no? En la industria cárnica, donde vemos que la extrema derecha cunde. Vemos esa misma situación de un proletariado segregado, de un proletariado al que no se le quiere precisamente integrar porque no es católico y blanco, donde esas semillas de fenómenos de este tipo se están produciendo. Entre otras cosas, la extrema derecha las quiere alentar, porque quiere construir esa imagen de guerra civil racial contra, por un lado, los enemigos de España, rojos y independentistas, y por otra parte la amenaza a la civilización cristiana y occidental, ¿no? Entonces tenemos que aprender de Francia para justamente desracializar la composición de clase y, por así decirlo, subalternizar la izquierda. Después del 23J, ese terrible y penoso acontecimiento que todavía tenemos que vivir, cargado de consecuencias, me parece que el programa es construir esa izquierda antifascista y antineoliberal que esté completamente a la altura de este desafío y que, por lo tanto,
abra sus filas o reconstruya sus filas con los sujetos racializados. De lo contrario, nos volveremos todos julianistas. Gracias, Raúl. Gracias, Raúl, sí. Pablo se ha tenido que ir. Marchar. Te despedimos nosotros. Gracias a vosotros. Nada, seguimos. Muchas gracias. Gracias. Chao, Hasta luego, chao. Raúl. Pues nada, para la gente que nos está viendo en Twitch, ya habéis visto que Iglesias ha ido corriendo porque íbamos apurados de tiempo, hemos despedido nosotros a Raúl y nada, lo dejamos aquí. Mañana vamos a volver a hacer esto. Preguntas, sí. Pero bueno, no sé, Sara, si quieres responder a cómo te documentas, porque le admira a Limonov, vaya, el nombre de usuario, la cantidad de datos que manejamos. Pues yo creo que a la hora de documentarse es muy importante apoyarse en gente que sabe más que tú, ¿no? Y después de eso, de muchos años ya trabajando en proyectos audiovisuales, conoces a mucha gente muy lista, y yo creo que es clave pues preguntar a la gente que sabe realmente de los temas a la hora de documentarte, que te den artículos, te recomienden lecturas y te digan por dónde tirar. Sí, al final te armas tu propia lista de medios a los que acudir, en los que te fías, de influencers, de periodistas, de académicos, y ahí vas tirando. Creo que es cuestión de experiencia, ¿no? Total. Y nos preguntan sobre nuevos proyectos. No sé, Manu, si quieres responder. Sí, primero hay otra que preguntan quién es más cabroncete, si Pablo o yo. Pablo, por supuesto. Que no está para defenderse. Que además no está para defenderse, yo soy un ser de luz. ¿Di José? José, sí, José, de sonido. Sonidista Da fe de que Iglesias es el más cabroncete. Y sobre nuevos proyectos, tenemos muchos nuevos proyectos. A ver si este mes de julio vamos a probar algunas cosas y después en septiembre ya vais a ver que va a haber sorpresas. Pero os comento uno de ellos. Estamos con entre manos a ver si llegan los dibujos animados a Canal Red. Con una gente que es súper profesional, que nos han presentado un proyecto súper guay. Pero para que eso se pueda hacer, y bueno, os lo estamos diciendo aquí en primicia, pronto lo vamos a hacer público para todo el mundo y vamos a decirle a todo el mundo lo que necesitamos para poder hacer eso, que es un poco más de pasta, porque ya sabéis que aquí vamos muy ajustadillos, así que si queréis ver los dibujos animados, darnos algo. Suscribirse a Canal Red, hacerse socios, la suma es totalmente aleatoria, lo que puedan aportar va a ser bienvenido. Y yo aprovecho simplemente para decirles que acabamos de crear como varios canales de YouTube más. Si nos siguen en YouTube, que se suscriban. Ya tenemos 4 abiertos, que es Canal Red, el principal, ¿no? Que va a albergar la base, Centro de Gravedad Permanente, Comanchería, el programa de Laura Arroyo, que les recomiendo insistentemente. Y luego tenemos Canal Red Noticias, que alberga el tablero y noticias básicas, Canal Red Entretenimiento, que supongo que los dibujitos animados se podrán ver allí, y también tenemos Canal Red Latinoamérica, donde, entre otras cosas, vamos a empezar a publicar episodios de Cafeína y, bueno, otros grandes programas de Latinoamérica de nuestros compañeros que nos envían desde ahí. Así que, bueno, suscríbanse a estos 4 canales y se vienen otros que ya les vamos a anunciar cuando terminemos de hacer diseños. Eso es, así que a suscribirse a los canales, a poner un poco de panoja quien pueda para los dibujos animados, que va a ser muy importante eso en este país. Y mañana nos volvemos a ver en esto de Twitch, que vamos a seguir mostrándoos aquí cómo grabamos la base. Eso es. Sí. Nos dice José otra vez que les recordemos que os suscribáis a este canal de Twitch, porque también vamos a sacar dinero de ahí. Es importante para nosotros, para que podamos durar. Hay que apoyar a medios alternativos, chicos. No queda otra. Pues aquí lo dejamos y nos vamos a comer, que es ya tarde. son las Agur. 3:30, casi.